Guillón Pradón me pregunta, ¿por qué se sigue hablando de techo de cristal en España cuando las leyes establecidas muestran lo contrario? Qué buena pregunta, vamos a entrar en ella. Tenemos, gracias a la lucha de muchísimas personas, unas leyes igualitarias que prohíben la discriminación por motivo de sexo, ¿verdad? Te voy a contar una cosa. En Estados Unidos, en la década de 1960, las leyes establecían que todos los seres humanos eran iguales. No decía que las personas de ascendencia africana y tez oscura fueran inferiores. No lo decían las leyes en Estados Unidos, esto ya no lo decían. La práctica era la segregación porque les parecía razonable. La práctica era que cuando 5 blancos mataban a un negro y lo linchaban, no les iba tan mal como a 5 negros que mataron a un blanco, que creo que no se dio por el miedo que les podía dar, ¿no? Porque si 5 blancos violaban a una mujer negra, no les pasaba nada, pero si 5 negros violaban a una mujer blanca, probablemente no llegaban a juicio, pues los mataban antes. Bastaba que fueran acusados. Y esto siguió ocurriendo hasta que un grupo de chicos negros, un latino y un árabe, me parece, fueron acusados de una violación en Central Park, y Donald Trump pagaba dinero al New York Times para sacar unos anuncios de este tamaño diciendo que eran culpables y que pedía la pena de muerte para ellos. Y con los años se demostró que ellos, después de pasar creo que 14 años en la cárcel, se demostró que eran inocentes de esa violación. Las leyes son una cosa. Las leyes son un punto de partida, no son un punto de llegada. Hacer efectivas las leyes es una lucha constante. En España y en muchos países se considera que hay derecho a la vivienda, por ejemplo. Pero hacer efectivo el derecho a la vivienda es extremadamente difícil, es costoso, es problemático, requiere de una serie de cosas. Para empezar, la tierra necesaria para construir las viviendas necesarias para todas las personas que no tienen vivienda propia, o para alquilarles una vivienda que puedan tener en posesión. En fin, que la ley está allí, pero hacerla efectiva es una lucha de todos los días. Hay una ley que dice que hay un derecho a la libre expresión, pero luego hay que pelear todos los días por la libre expresión. Hay un derecho al libre movimiento, pero hay que pelear todos los días por un derecho al libre movimiento cuando se ponen barreras fronterizas de todo tipo, o barreras de algún otro tipo. Y a veces con buena razón, debo decirlo. No puedes entrar a cualquier país en las condiciones que quieras, en el momento que quieras. Por ejemplo, si tienes determinadas enfermedades, pues porque no se te permite. Por eso te piden que te vacunes antes de entrar a ciertos países, y si no, no entras. Es decir, primero que nada, ningún derecho es obviamente absoluto, pero sobre todo los derechos no se hacen efectivos con el solo hecho de que los consiguen en las leyes. Y en el caso del techo de cristal pasa exactamente lo mismo. La ley no te puede obligar. La ley te impide que tú seas discriminatorio en el trabajo. Pero a la hora de evaluar a varios candidatos para un trabajo, en muchos casos en ciertos grupos, o en ciertas empresas, etcétera, se va a favorecer al hombre. Pero no se va a decir que se le está favoreciendo porque sea hombre. Se va a utilizar algún otro argumento. Pero ocurre, y ocurre con demasiada frecuencia. Y cuando tienes la obligación de salarios iguales, pero a los trabajos de horas extras y las bonificaciones se les dan más a los hombres que a las mujeres, pues tienes una desigualdad en la práctica que va mucho más allá de lo que establecen las leyes. Los estudios que se han hecho, esto no es que alguien eche el rollo y sean las malvadas feministas que están ahí inspiradas por la ideología de género y el marxismo cultural y todas estas conspiraciones que se inventa la ultraderecha. Los estudios sociológicos hechos sobre la igualdad de género en España indican que existe. Por lo tanto, indican que hay que seguir luchando contra ella. Punto. Otra vez, esto es cuestión de realismo radical, no de ideología. Ya tenemos las leyes, pero en la realidad no se están aplicando.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que se apliquen. ¿Cómo averiguaremos si se aplican o no se aplican? A través de estudios reales sobre la cantidad de puestos que tienen ciertas personas, sobre si hombres y mujeres con la misma cualificación profesional acceden con la misma facilidad a determinados puestos, puestos de dirección, puestos de responsabilidad, etcétera, etcétera. Con los estudios podemos determinar si están o no haciéndose efectivas las leyes. Y si no se están haciendo efectivas, seguimos luchando para que se hagan efectivas. No hay racismo en España legítimamente. Las leyes dicen que no hay racismo. Las leyes dicen que todos los seres humanos somos iguales, independientemente de nuestro sexo, género, preferencias sexuales, religión, creencias políticas o orígenes étnicos. Pero cuéntale eso a los inmigrantes latinoamericanos que son tratados como basura por algunos sectores porque son sudacas. ¿Pasa eso? Sí, sí pasa. Se insulta a las personas de origen africano y piel morena y rasgos negroides. Sí, por supuesto, se les insulta. Acaba de pasar otra vez en el fútbol español. Se desprecia a la gente por su origen gitano, y hoy que estamos hablando es el Día Internacional del Pueblo Gitano, del pueblo romi. Se ataca a la gente por ser gitana, sí. Se desprecia, se teme a la gente por ser gitana, sí. Pero ¿cómo? Si la Constitución española dice que todos somos iguales, ya. Pero es que las leyes tenemos que hacerlas efectivas en la relación social cotidiana. Y eso es más difícil porque las leyes se cambian con los grandes ideales, pero las sociedades se cambian con empujones muy, muy, muy lentamente. Y empujoncitos pequeños. Otro motivo por el que creo que las grandes revoluciones no funcionan. Y esto lo decía un hombre al que yo admiro enormemente, que es Ramón Rubial, que fue un obrero del metal que llegó a ser lendakari, o sea, presidente del País Vasco, y que dijo, la verdadera revolución se hace en el BOE, se hace en el Boletín Oficial del Estado, se hacen las leyes. Cuando cambias las leyes tienes una palanca para hacer cambiar a la sociedad. Pero necesitas cambiar las leyes y hacer los cambios fuertes en la legislación, pero no es el final, es solamente el principio, y eso vale para absolutamente todo. Así que hay un techo de cristal real, aunque las leyes digan que no lo existe o que no debería existir. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.